Buenas, mi nombre es Delis Pérez, soy estudiante de Regencia de Farmacia de sexto semestre de la Universidad de Córdoba. Hoy les sustentaré nuestro proyecto de grado, el cual lleva como nombre Desarrollo de una guía para el uso adecuado de los medicamentos ambulatorios en pacientes de la Clínica IMAT de Montería. Los investigadores son Carlos Daniel Gómez Osorio, José Gabriel Berrío Jiménez, Jessica Andrea Martínez Martínez, Marlis Palencia Zavala, Mileidis del Carmen Vargas González, Sebastián David Pinto Meléndez y su expositora, Delis Carolina Pérez Martínez. A continuación le mostramos la tabla de contenido de nuestro trabajo. Primero empezamos con la introducción, marco conceptual como segundo punto, tercero objetivos, cuarto diseño metodológico, quinto resultados y discusiones, sexto conclusiones, séptimo recomendaciones, octavo bibliografía y por último los anexos. Nuestra introducción nos habla de la seguridad del paciente como prioridad en el sector salud, el cual indica que se deben tener en cuenta 4 pasos fundamentales, el cual es informar, dispensar, la calificación de la misma dispensación y los hábitos que tenga cada paciente después de esta dispensación. Como bien, la seguridad del paciente es actualmente una de las prioridades de los diferentes organismos de salud del mundo, ya que cada vez se está convirtiendo en una alerta roja por eventos adversos. Por ello, este debe garantizar el uso adecuado de los mismos por parte del paciente, a la vez debe proporcionar información pertinente y relevante con el fin de contribuir en disminuir los resultados clínicamente negativos derivados de la medicación. Asimismo, es importante informar al paciente sobre los medicamentos, puesto que es un elemento básico, el cual debe considerarse como un eslabón dentro del proceso farmacoterapéutico, en el que quedan englobados aquellos aspectos necesarios para conseguir el éxito del buen uso adecuado del medicamento. Asimismo, cuando un paciente necesite medicación, el personal de farmacia o personal sanitario encargado del paciente debe tener la información suficiente para hacerlo de forma correcta. Así pues, todos estos aspectos permiten a los pacientes obtener un estándar sobre los beneficios que el fármaco puede aportar a su salud y al conocer sobre el medicamento en general. El paciente obtiene una actitud más interesada y por ende llevar a cabo la correcta administración para tener un tratamiento efectivo. Partiendo de lo anterior, el presente trabajo está orientado en contribuir con una guía a los pacientes de la Clínica IMAT de Montería con el fin de minimizar los problemas relacionados con los medicamentos o PRMs, teniendo en cuenta las recomendaciones y cuidados necesarios para tener una correcta terapia farmacológica e informar sobre el uso apropiado de los medicamentos ambulatorios. Cabe resaltar que el profesional debe prevenir los problemas relacionados con medicamentos, puesto que este es uno de los pilares de la atención farmacéutica. En el marco teórico, luego de haberse desarrollado el término de Centro de Información de Medicamentos en el año 1970, teniendo en cuenta que estos ocupan un espacio fundamental en el proceso de atención en salud, al ser el instrumento correcto para que el cliente en su averiguación e ingreso a las fuentes accesibles de información científica reciba información oportuna a la solución de su problema o necesidad especial. La información de medicamentos, cada vez con más frecuencia, es requerida con base en el caso clínico de un paciente concreto y como parte incorporada en los programas de atención farmacéutica, de manera que el propósito general de mejorar el cuidado del paciente y sus resultados en términos de salud se convierte además en objetivo de esta actividad. A partir de la construcción del primer centro de información de medicamentos en el año 1962 en el nosocomio universitario de Kentucky, en el cual se destina un área especificada para proveer información de medicamentos, hasta entonces observamos cómo la provisión de información de medicamentos tiene un papel cada vez de mayor relevancia en la administración de la farmacoterapia. Desde aquel instante, a lo largo de la década de los 60 y mediados de los 70, crecieron vertiginosamente el número de centros de información, tendiendo a estabilizarse en los últimos años. Carlos Mendoza, quien es el titular del Club Droguístico, nos dice que actualmente hay una mayor conciencia de los procedimientos de selección, almacenamiento y distribución de los medicamentos.
Y es que debido a la implementación de un sistema de gestión de calidad, las empresas deben documentar los procedimientos de incorporación y capacitación de los empleados, lo que genera conciencia sobre la implementación adecuada del protocolo y sus responsabilidades de educación continua. Por otro lado, tenemos el marco de antecedentes, estado del arte. Hablando en términos generales a nivel internacional, son varios los documentos que existen en los que se toca el tema del uso correcto de los medicamentos ambulatorios. En este caso tenemos el documento de origen ecuatoriano denominado Consenso de Recomendaciones para el Manejo Ambulatorio y Tratamiento Domiciliario de Pacientes COVID-19, el cual fue publicado en el año 2020 por Edgar Vinicio León y colaboradores. En dicho documento se tiene como objetivo brindar recomendaciones sobre el manejo ambulatorio y tratamiento domiciliario del COVID-19, basados en consenso, sustentadas en evidencias actualizadas para responder a los distintos escenarios existentes en el Ecuador. Este recomienda el uso de medicamentos en casa siempre y cuando el paciente conozca la información acerca de dicho medicamento y qué hacer en caso tal de que se encuentren algunos síntomas adversos o eventos adversos causados por este medicamento. Según las guías clínicas para el manejo ambulatorio de neumonía adquirida en la comunidad en adultos mayores en centros de salud, tuvo como uno de los objetivos primordiales estudiar el costo-efectividad del programa de alimentación complementaria en la incidencia de neumonía realizado de 2005 a 2018 en 2.797 personas de 65 a 67 años, trabajadores por cuenta propia, usuarios de servicios públicos de salud y distribuidores en 28 centros de atención primaria ubicados en el área metropolitana del Gran Santiago. Y es que existen terapias que se pueden hacer en casa, como es el caso de la terapia antibiótica parenteral ambulatoria, que permite administrar antibióticos intravenosos sin necesidad de mantener al paciente en el hospital, estrategia que permite el uso seguro de los antibióticos al mismo tiempo que reduce los costos que genera el proceso de hospitalización. También permite para la descongestión de unidades hospitalarias. En el marco conceptual tenemos 9 conceptos, los cuales son de vital importancia para nuestro trabajo, como son procedimientos ambulatorios, prescripción ambulatoria, posología, efectos adversos, guías farmacéuticas, principio activo, dispensación de medicamentos, adherencia farmacológica y paciente oncológico. Cuando se habla de procedimiento ambulatorio, es aquel procedimiento que no requiere hospitalización y permite una reintegración más rápida del paciente a sus labores cotidianas. La prescripción ambulatoria es el acto por el cual un profesional sanitario acreditado, una vez diagnosticado y evaluado el usuario o enfermo, y a través de la receta y por medio de información verbal, le receta los medicamentos y su forma de uso. La posología en materia de medicamentos es la dosis que debe administrarse al paciente en cada toma diariamente. Los efectos adversos son experiencias indeseadas en un paciente asociados con el uso de un producto médico, los efectos secundarios de un medicamento. Las guías farmacológicas es una información en permanente actualización contrastada y válida de la indicación, dosis, contraindicaciones e interacciones de los fármacos de mayor uso en la práctica diaria de los profesionales asistenciales, la empresa pública de emergencia sanitaria. Por otro lado, la dispensación de medicamentos es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un paciente o usuario, además de darle información sobre su uso adecuado realizado por el químico farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia. El principio activo es un compuesto o mezcla que tiene una acción farmacológica. La adherencia farmacológica se define como el cumplimiento del mismo, es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito y la persistencia. Tomar la medicación a lo largo del tiempo establecido. Paciente oncológico. Un paciente oncológico es un paciente que tiene o padece un tumor y que debido a sus condiciones clínicas específicas, estos pacientes requieren un abordaje multidisciplinario y deben tener un seguimiento diferente a lo de los pacientes con otras enfermedades o patologías. Ahora les hablaremos de los objetivos general y específicos.
Como objetivo general tenemos desarrollar una guía práctica para el uso adecuado de los medicamentos ambulatorios más utilizados en pacientes de la Clínica IMAT de Montería. Para los objetivos específicos tenemos 3, los cuales son: diseño de la guía dirigida a los pacientes para el uso racional de los medicamentos ambulatorios, clasificación de los medicamentos ambulatorios por grupo farmacológico de la Clínica IMAT de Montería, entrega y socialización de la guía de uso de medicamentos ambulatorios más utilizados en la Clínica IMAT al personal encargado de la dispensación. El diseño metodológico usado en este proyecto fue el de un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo. Es descriptivo porque busca explicar la definición, grupo farmacológico, vía de administración, forma farmacéutica, posología, efectos adversos y o secundarios, las interacciones con otros medicamentos, alimentos, precauciones y condiciones de almacenamiento a cada uno de los medicamentos. Es retrospectivo porque se utilizó información que ya sucedió relacionada con la lista de medicamentos ambulatorios de la Clínica IMAT. Transversal porque la información será recolectada en un determinado periodo de 3 meses, el cual comprende de noviembre de 2021 a enero del 2022, y no hay seguimiento, es decir, las variables se miden una sola vez en un periodo de tiempo establecido. De enfoque cuantitativo porque recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos en el estudio. La población de este estudio estuvo conformada por el listado de los medicamentos ambulatorios utilizados en la Clínica IMAT, el cual está conformado por 102 medicamentos. Por otro lado, la muestra estuvo conformada por 20 medicamentos escogidos por el listado de medicamentos ambulatorios de la Clínica IMAT. Las variables son los medicamentos ambulatorios de mayor uso. En los criterios de inclusión y exclusión tenemos, como criterio de inclusión, los 20 medicamentos de uso ambulatorio más dispensados durante el último año suministrados por el personal farmacéutico de la Clínica IMAT. En las exclusiones tenemos, primeramente, los medicamentos que no hacen parte de los 20 medicamentos ambulatorios más dispensados. Segundo, medicamentos que no hacen parte del listado de medicamentos ambulatorios de la clínica. Por último, la unidad de análisis es el listado básico de medicamentos ambulatorios de la Clínica IMAT. A continuación presentamos los resultados y discusiones en base a los objetivos planteados. En esta tabla podemos observar los 20 medicamentos incluidos en este trabajo, de los cuales se componen de anastrozol, bicalutamida, capecitabina, ciproterona, exemestano, hidromorfona, imatinib, letrozol, mercaptopurina, metotrexato, melphalan tabletas, nilotinib, morfinas en gotas orales al 3%, oxicodona de 10 miligramos, oxicodona de 20 miligramos, talidomida de 100 miligramos, prednisona de 50 miligramos, temozolomida, prednisolona de 5 miligramos y tamoxifeno. Ahora les hablaré de la clasificación de los medicamentos ambulatorios por grupo farmacológico de la Clínica IMAT de Montería. Se identificó y se hizo la clasificación de los medicamentos ambulatorios por grupo farmacológico. Se encontró que el 71% de los medicamentos más dispensados son oncológicos, el 19% son analgésicos opioides y el 10% restante se dividen entre 5% en glucocorticoides y 5% en corticosteroides, como podemos observar en la gráfica. Los medicamentos oncológicos son los más rotados, ya que la Clínica IMAT se enfoca en la atención de pacientes con cáncer. En la siguiente tabla podemos observar ya los medicamentos organizados por su grupo farmacológico, de los cuales 14 de los 20 medicamentos son oncológicos, los cuales están conformados por anastrozol tabletas de 1 miligramo, bicalutamida tabletas de 50 miligramos y 150 miligramos, capecitabina tabletas recubiertas de 500 miligramos, imatinib tabletas de 400 miligramos, letrozol tabletas recubiertas 2.5 miligramos,
metotrexatos comprimidos de 2.5 miligramos, melphalan tabletas, tamoxífenos comprimidos de 20 miligramos, temozolomida cápsulas de 100 miligramos, ciproterona tabletas de 50 miligramos, hexamestano de 25 miligramos, nilotinib de 150 miligramos, talitomida de 100 miligramos, lo que conforma el 71% de los medicamentos oncológicos. Ahora el 19% se conforma por 4 medicamentos, de los cuales son analgésicos opioides, conformado por la hidromorfona tabletas 2.5 miligramos, morfina gotas orales al 3%, oxicodona comprimido recubierto de 10 miligramos, oxicodona tabletas de 20 miligramos. El otro 10%, como ya habíamos dicho anteriormente, se divide en 5% de glucocorticoides, el cual nos da un solo medicamento, siendo la prednisona tabletas de 50 miligramos. El otro 5%, siendo también un solo medicamento, el cual es un corticosteroide, siendo la prednisolona de 5 miligramos. Ahora les mostraremos el diseño de la guía dirigida a los pacientes para el uso racional de los medicamentos ambulatorios, según guías elaboradas por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología para el manejo y uso adecuado del medicamento en casa. Estos están en los anexos A y B. La guía desarrollada contiene información importante sobre los medicamentos, como son las indicaciones, interacciones, nombre del medicamento, posología, efectos adversos, recomendaciones generales, efectos secundarios, condiciones de almacenamiento, precauciones y diario de consumo. Esto con el fin de que el paciente conozca su tratamiento y lleve un control del mismo para evitar futuros problemas relacionados con el medicamento. De acuerdo con lo anterior, se muestra el diseño de la guía elaborada por los investigadores para el manejo y uso adecuado de los medicamentos en casa más dispensados en la clínica IMAT en el año 2021, como son la figura 1 y la figura 2. Entrega y socialización de la guía de uso de medicamentos ambulatorios más utilizados en la clínica IMAT al personal encargado de la dispensación. Se realizó la respectiva entrega y socialización de las guías farmacológicas de medicamentos ambulatorios más utilizados en la clínica IMAT al personal encargado de la dispensación, como son administrativos, regentes de farmacia y auxiliares del servicio farmacéutico, y se les explicó el contenido expuesto en dichas guías, al igual que la importancia de la misma. Conclusiones. Se realizó una guía farmacológica siguiendo el modelo establecido por el Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud. Los medicamentos ambulatorios más dispensados en la clínica IMAT son los del grupo oncológicos. Se optó por poner los aspectos más relevantes y básicos de los medicamentos, los cuales son la posología, forma farmacéutica, efectos adversos, entre otros, además de un diario de consumo para el paciente. Recomendaciones. Mantener la guía actualizada. Evaluación objetiva de la calidad de la atención farmacéutica. Encuesta de retroalimentación para mejoramiento de la guía. Seguimiento preventivo de pacientes. Esta es la bibliografía. Y por último tenemos los anexos. El anexo A es la guía hecha por el Ministerio de Salud. El anexo B es la guía realizada por el Instituto Nacional de Cancerología. Y este es nuestro proyecto de grado. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.